Conforme hemos estado avanzando semana a semana, hoy vamos nosotros a trabajar en un pasaje, en un par de libros muy importantes de la palabra del Señor, y estos son los libros de Esdras y Nehemías. Diga después de mí, Esdras y Nehemías. En la antigüedad, estos dos libros que hoy tenemos en nuestra Biblia eran considerados uno solo, y vamos a trabajar en ellos y voy a darles una sinopsis de este par de libros. Los libros de Esdras y Nehemías relatan el proceso de restauración del pueblo de Israel tras el exilio en Babilonia, mostrando tanto la reconstrucción física de Jerusalén como la renovación espiritual de la nación. Todo comienza cuando el rey persa, Ciro el Grande, autoriza el regreso de los judíos a su tierra. Bajo el liderazgo de Zorobabel, se inicia la reconstrucción del templo, enfrentando oposición externa y momentos de desánimo. Pero finalmente, la obra es concluida con la ayuda profética de Ageo y Zacarías. Esto lo vamos a ver muy marcado en el libro, como muchas veces, aunque tenemos clara la visión de aquello lo cual Dios nos ha llamado, van a venir momentos de prueba, momentos de adversidad, y nosotros necesitamos mantener la confianza en el Señor. Y no hay forma más profunda, más clara de poder mantener el rumbo que la palabra de nuestro Dios. En este sentido, el trabajo de los profetas Ageo y Zacarías fue determinante en este proceso de la historia del pueblo de Israel. Años después, llega a Jerusalén Esdras, un sacerdote comprometido con la ley de Dios, quien impulsa una reforma espiritual profunda. Él confronta el pecado del pueblo, especialmente la desobediencia, llamándolos al arrepentimiento y a una vida conforme a la voluntad de Dios. Siempre la Escritura estará confrontando nuestra vida y estará dirigiéndonos al modelo de vida que Dios desea para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros no evitemos el exponernos a la palabra de Dios. Como seres humanos somos imperfectos, tenemos áreas de oportunidad, pero en la medida en la cual estemos expuestos a la palabra de Dios, la luz de la palabra misma alumbrará nuestras tinieblas y podremos comprender de una mejor manera cuál es la voluntad de Dios para nosotros. El problema surge cuando nosotros evitamos exponernos a la palabra del Señor, y mayormente a aquellas porciones que nos pudieran resultar ofensivas o incómodas. Usted expóngase a la palabra de Dios y deje que el Espíritu Santo traiga convicciones a su corazón. Amén. En estos libros de Nehemías y Esdras podemos darnos cuenta cómo Nehemías entra a escena siendo copero del rey Artajerjes I. Este recibe el permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir sus muros. Con determinación, liderazgo estratégico y una fuerte dependencia de Dios, Nehemías dirige la obra en medio de amenazas, burlas y conspiraciones. Es decir, tanto Esdras como Nehemías enfrentan oposición al desarrollo del propósito de Dios para sus vidas. Y esto es algo que nos va a acontecer en cualquier área donde nosotros estemos buscando desempeñarnos para glorificar a Dios. Vamos a encontrar oposición, van a llegar momentos de desánimo, van a llegar momentos de confusión. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos firmes en la palabra del Señor,
buscar un rema del Espíritu Santo que aliente nuestra fe, que aumente nuestra capacidad de perseverancia. Amén. A pesar de todas esas burlas, amenazas y conspiraciones que enfrentó Nehemías, el muro es terminado en un tiempo récord, fortaleciendo la seguridad y la identidad del pueblo. La historia culmina con una renovación del pacto, donde el pueblo escucha la ley, se arrepiente y se compromete nuevamente con Dios. En conjunto, estos libros destacan que la verdadera restauración no solo implica reconstruir estructuras, sino también corazones. Más allá que lo externo, al Señor le importa que seamos restaurados en nuestro corazón. Ambos libros subrayan el poder de un liderazgo piadoso, la importancia de la obediencia y la fidelidad de Dios para cumplir con sus promesas, aún después de tiempos de disciplina y exilio. Es bien importante que entendamos esto, porque lo podemos ver de forma recurrente. El pueblo se aparta completamente del Señor. El Señor lo disciplina. El pueblo se arrepiente y decide volverse al Señor y el Señor lo restaura. Es importantísimo que entendamos que cada vez que Dios permite que circunstancias adversas vengan a nuestra vida, es con el propósito de generar en nosotros un mayor nivel de dependencia de Él, un mayor nivel de sensibilidad respecto de aquello que Dios desea mostrarnos. Porque muchas veces, amados hermanos, no estamos teniendo la sensibilidad para reconocer lo que Dios ha estado hablándonos desde hace tiempo. Y solamente las pruebas, las dificultades, son las que muchas veces nos permiten entender la voluntad de Dios. Por eso es tan significativo lo que el salmista expresa en el Salmo 23, cuando él dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son dos instrumentos diferentes. La vara se utiliza para proteger al rebaño de las amenazas, los lobos o los diferentes animales que pudieran intentar comerse alguna oveja. Y el cayado se utiliza para atraer a la oveja que se ha descarriado. A veces lo que nosotros vemos como prueba, como disciplina, como castigo, no es otra cosa sino una muestra de interés y amor de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él nos ama. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces considere lo siguiente: como hijos de Dios e iglesia, debemos aprender a identificar el propósito que Dios ha determinado para nuestra vida. Muchos cristianos, amados hermanos, están caminando por la vida sin saber cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y esto es algo que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si usted no camina en el propósito de Dios, usted está corriendo como aquel que no tiene meta. Usted está dando golpes como aquel que los da al aire. ¿Dónde se descubre el propósito de Dios? En la intimidad con el Señor. Busque a Dios en la intimidad de la oración y pregúntele: ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y Dios se va a revelar a su vida. Dios le va a mostrar. Cuando llegan los profetas a nuestra vida y nos hablan en nombre del Señor, solo nos confirman lo que Dios ya nos habló en lo íntimo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque muchos cristianos se están cazando al profeta y no se mueven hasta decir: no, es que yo necesito que alguien me revele la voluntad de Dios para mi vida. Y déjame decirte que
aquel que puede revelarte la voluntad de Dios para tu vida es el Espíritu Santo. Y Él es un Dios personal. Él quiere revelártelo a ti y posteriormente te lo va a confirmar a través de sus siervos los profetas. ¿Comprende eso? Entonces, como hijos de Dios e iglesia debemos aprender a identificar el propósito que Dios ha determinado para nuestra vida, y una vez entendido aquello a lo cual el Señor nos ha llamado, debemos buscar su cumplimiento en completa unidad y dependencia de su Espíritu, ya que solo de esta forma podremos asegurar el resultado. Hay personas que conocen el propósito de Dios para su vida, saben hacia dónde Dios les ha llamado, pero han decidido caminar independientes del Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo van a alcanzar el propósito de Dios? Jamás. Podemos nosotros esforzarnos por obtener una posición, por obtener un cargo, por tener un lugar, pero jamás esto nos dará el resultado que Dios planeó para nosotros, en contraste a que si nosotros dependiéramos de Dios. ¿Qué necesitamos para hacernos más dependientes de Dios? La respuesta es sencilla: ser quebrantados. Y a veces Dios va a utilizar los procesos disciplinarios para quebrantarnos. ¿Por qué? Porque Él desea que tú y yo nos movamos en un mayor nivel de gloria. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera y él dice: porque en nada se comparan los sufrimientos efímeros que ahora experimentamos con la gloria que habrá de manifestarse. ¿Cuándo? ¿Es sufrir por sufrir? No, la gloria se va a manifestar solo si tú y yo vivimos los procesos a la manera de Dios. Si soy quebrantado y en ese quebrantamiento Dios logra transformar mi mente y mi corazón. Porque muchos cristianos están atravesando por el proceso disciplinario de Dios y ¿qué cree? No se dejan quebrantar. Siguen igual de orgullosos, siguen igual de independientes, siguen igual de conflictivos. Y esto, amados hermanos, debería abrir nuestros ojos para que estemos alerta de cuál está siendo nuestra actitud para buscar alcanzar el propósito de Dios para nosotros, si es que este ya nos ha sido revelado. Si el propósito de Dios para tu vida ya te ha sido revelado, debes de buscar su cumplimiento. Debes verdaderamente invertirte en Él, comprometerte con Él. Y la mejor manera de comenzar a hacerlo es buscando mantenerte en unidad y dependencia del Espíritu del Señor, porque es lo que te va a garantizar llegar al resultado. De otra manera, podemos empezar bien, pero cuando no obtengamos lo que queremos, entonces muy probablemente nuestras decisiones abortarán el propósito de Dios para nuestra vida. Y es importante que seamos sensibles a esto. Amén. Algunos datos biográficos del libro de Esdras es que el tema principal de Esdras es el regreso del exilio y la restauración del templo y la ley de Dios. La fecha aproximada en la que el libro de Esdras se escribió es entre el 440 y el 430 antes de Cristo. El propósito de este libro es mostrar la fidelidad de Dios en la restauración de su pueblo. Datos sobre el autor: bueno, Esdras es sacerdote y escriba. Él es un hombre experto en la ley de Moisés. Él participa personalmente en la reforma espiritual. Esto me llama mucho la atención porque hay personas que están esperando que sean otros los que les ayuden a cumplir su propósito espiritual. Y déjame decirte algo: puede ser que otros te ayuden, pero la responsabilidad es tuya. Si no estás contando con el apoyo, si no estás contando con el respaldo de la gente en tu derredor, debes de continuar comprometido
y sabiéndote responsable de aquello lo cual Dios te llamó a ti. Amén. Algunos datos arqueológicos interesantes del libro de Esdras es el cilindro de Ciro. Este confirma la política de repatriación de exiliados. Los contemporáneos bíblicos de Esdras fueron Nehemías, quien se convirtió en el gobernador de Judá, y los profetas Ageo y Zacarías. Esto es bien interesante porque podemos ver cómo el mover profético es lo que nos mantiene en rumbo. Amén. Ahora, los datos biográficos del libro de Nehemías es el tema principal, restauración física de las murallas de Jerusalén, y espiritual, es decir, el pacto del pueblo con Dios. La fecha en la cual se escribió el libro de Nehemías pudo ser aproximadamente entre el 430 y el 420 antes de Cristo. El propósito del libro de Nehemías es renovar la identidad y el compromiso del pueblo con Dios. Datos sobre el autor: Nehemías, en un principio copero del rey Artajerjes I, posteriormente gobernador de Judá y reformador espiritual. Parte del relato de este escrito de Nehemías se da en primera persona. Entonces podría también interpretarse que el libro de Nehemías son las memorias de Nehemías. Datos arqueológicos interesantes: papiros de Elefantina confirman la existencia de una comunidad judía bajo administración persa. Murallas reconstruidas en Jerusalén muestran fases coincidentes con el periodo persa. Los contemporáneos bíblicos de Nehemías son Esdras, quien es sacerdote y escriba, y muy probablemente el profeta Malaquías. Prácticamente hacia el final de la vida y el periodo histórico de Nehemías es que entra a escena el profeta Malaquías. ¿Amén? Ahora, sobre las enseñanzas sobresalientes. Aquí hay mucho que decir, pero lo primero que deseo compartirles es que Dios es soberano. Diga después de mí: Dios es soberano. Una vez más, Dios es soberano. Este es un concepto que a muchos les cuesta trabajo asimilar y a otros tantos aceptar. Dios es soberano y su propósito va a prevalecer. Recuerde que más de una ocasión le he enseñado y le he dicho que lo más importante para Dios es su propósito. Y todo lo que Él hace, lo hace en razón de su propósito. Así que puedo asegurarle que si Dios tiene un propósito, ese propósito se cumplirá, ese propósito prevalecerá. Y hablando de la soberanía de Dios, quiero enfatizar que Él usa a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Diga después de mí: Dios es soberano y Él va a usar a quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Vaya conmigo a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la Escritura, y es bien interesante todo esto. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Dios suelta una palabra y Dios mismo mueve los corazones que harán que dicha palabra se cumpla, porque lo que sustenta esa palabra es el propósito que Dios tiene. Por causa del propósito, esa palabra fue expresada.
Amén. Ahora, hay algo muy interesante en esto que acabamos de leer. Dios está moviendo el espíritu del rey Ciro. El rey Ciro, amados hermanos, es un rey que no es de ascendencia judía, es un rey extranjero. La Biblia nos muestra que Ciro es rey de Persia. Ahora, me llama mucho la atención cómo se cita a Ciro en las Escrituras de una forma muy honorable. En la Biblia se menciona a Ciro de una forma muy respetable. Se le representa como un siervo de Dios. Se le menciona como un instrumento elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel. Vamos a ver algunas citas. Vaya conmigo a Isaías capítulo 45, verso 1. Isaías capítulo 45, verso 1. ¿Lo tiene? Fíjese, dice la Escritura: así dice el Señor a Ciro, su ungido. Esta es la única expresión en el Antiguo Testamento en la que Dios le llama a alguien su ungido que no sea parte del pueblo de Dios. La unción tenía un papel muy determinante: apartar y consagrar. Digan conmigo, la unción tiene una función de consagrar y apartar. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando vemos en la Escritura que se ungía a una persona, se le ungía para apartarle del resto y consagrarle para una tarea específica. Y en ese sentido, podemos ver a través del profeta Isaías cómo el Espíritu del Señor llama al rey Ciro su ungido. Y no solamente eso, dice la Escritura: a quien tomo de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Dios está hablándole a Ciro y revelándole su propósito, y lo llama su ungido, es decir, aquel a quien Dios ha escogido, ha apartado y consagrado para cumplir una tarea específica, que es la de liberar al pueblo de Israel. Y esto no sucede porque Ciro sea una buena persona. La Biblia nos dice que es el Señor quien mueve el espíritu del rey. Vean lo que dice Proverbios capítulo 21, verso 1. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 21, verso 1. Este es un pasaje que me encanta porque me da demasiada paz, demasiada tranquilidad cuando comprendo la soberanía de Dios. Y dice la Escritura así: en las manos del Señor, el corazón del rey es como el cauce de un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Él es el soberano y Él va a hacer lo que a Él le plazca. Y nuestro corazón en sus manos es como el cauce de un río. Él le traza el rumbo que Él quiere.
Y esto es maravilloso, porque Dios va a usar a quien nosotros muchas veces menos pensemos para bendecir nuestra vida. Por eso es tan significativo cuando el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Yo no sé de qué manera Él lo va a hacer, yo no sé de qué forma lo va a realizar, pero puedo confiar en que cualquier bendición que llegue a mi vida viene de su mano. ¿Por qué? Porque la Escritura enfatiza y nos enseña que toda buena dádiva proviene de lo alto. ¿Comprende eso? Entonces es maravilloso cuando entendemos que estamos en las manos de Dios. Elías lo entendía. Y cuando él estuvo en el arroyo de Querit, no se preocupó por qué habría de comer. Y todos los días Dios se encargó de enviar cuervos para que le llevaran carne y pan. ¿Qué le faltó? Nada. Tenía agua para beber, tenía carne, tenía pan, hasta que el arroyo se secó. Y se secó porque Dios así lo determinó. ¿Para qué? Para moverlo a Sarepta y llevar bendición a alguien que carecía de esperanza. Dios va a usar tu vida, si tú estás atento al mover de su Espíritu Santo, para que tú lleves esperanza donde no la hay. Acuérdense de aquella mujer en Sarepta. Estaba cociendo una torta de harina para ella y para su hijo. Y después de esto ella se iba a dejar morir porque había una gran sequía. Entonces el arroyo de Querit se seca y Elías, en lugar de quejarse, escucha la voz de Dios que le dice: ahora tienes que ir a Sarepta, porque allí le he ordenado a una viuda darte de comer. He movido el corazón de una persona para estar sensible y receptiva a las promesas que yo pondré en tus labios, para que ella tenga esperanza. El que tú y yo hayamos respondido al mensaje del Evangelio no nos hace buenas personas, lo hace bueno a Él. Porque nadie puede venir a Cristo si no le fuese dado de lo alto. ¿Comprende eso? Entonces, Dios tiene un propósito y Dios llama a Ciro su siervo. Y el corazón de Ciro en las manos de Dios es como el cauce de un río, y Él determina hacia dónde ese río se debe de mover. Vemos también cómo Dios, refiriéndose a Ciro, lo describe como su siervo. Vea lo que dice Isaías 44:28. Isaías 44:28. Dice el Señor: yo digo de Ciro, Él es mi pastor, Él cumplirá todos mis deseos. Wow. No dice que es un hombre conforme a su corazón, pero es un hombre que va a hacer todo lo que Él quiere. Así que cuando tú atravieses por un proceso difícil, sigue esperando en el Señor. Su ayuda viene. Y cuando Dios nos da una promesa, Él se apresura para cumplirla. Él no se olvida de lo que nos promete. Pero ¿qué quiere? Que a través del proceso crezca nuestra fe, se fortalezca nuestra identidad y al mismo tiempo se desarrolle un mayor nivel de dependencia espiritual. Si tú aprendes a depender del Señor y a esperar en Él, confía, porque lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha prometido, se cumplirá. Amén. Dice la Escritura en el verso 2: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Ciro tiene claro quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de él.
Y no por esto, él es un hombre creyente. Yo creo que Ciro nos da a muchos de nosotros lecciones de fe. Y eso que este hombre no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y no ha recibido al Espíritu Santo en su vida. Nosotros como pueblo del Señor, amados hermanos, tenemos que entender que una vez que Dios nos revela su propósito, este propósito nos ha sido revelado con el deseo de que tú y yo nos movamos en la dirección que Dios nos ha mostrado. Muchas personas que conocen de Dios, que han escuchado la voz de Dios y que han recibido de parte del Señor un llamado, se resisten a moverse en la dirección de ese llamado. ¿Por qué? Porque ese llamado les implica salir de su zona de confort. En algunos casos les incomoda. Y muchas veces ese llamado se resiste. Pero aquí vemos a un hombre pagano declarando: sé lo que Dios quiere que yo haga y lo voy a hacer. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas personas hoy están resistiendo el llamado de Dios para sus vidas? Hay muchas personas que han sido llamadas por Dios para ser pastores, para ser maestros, para ser evangelistas, para ser profetas, para ser apóstoles, para ser líderes de alabanza, para ser maestros de niños, para ser aquellos que consuelan, aquellos que animan, aquellos que presiden, aquellos que reparten. Y en muchos casos se justifican en su aquí y en su ahora para no tomar acciones. No, pues es que mi vida en este momento está mal. Yo creo que si en algún momento me corrijo, entonces ya obedeceré a Dios. Ciro nos está dando una gran lección. No tienes que esperar a ser perfecto. Así como estás, acércate a Dios y deja que Él te transforme. Deja que Él haga su obra en ti. Si tú quieres llegar perfecto, nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque somos incapaces de autoperfeccionarnos. Para eso fue enviado el Espíritu Santo, para que tú y yo podamos crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Comprende eso? Así que si Dios le ha llamado a un servicio, a un ministerio, no le dé la vuelta, obedezca. Y si usted en algún momento ya lo tuvo y lo soltó, recuerde que el llamamiento de Dios y sus dones son irrevocables. No es que yo ya serví a Dios 15 años con los niños, ya renuncié. Dios le va a dar su renuncia cuando lo llame a su presencia. Y algunos de nosotros decimos: no, ya fue suficiente. Acérquese al Señor y sírvale, porque invertir nuestra vida en el servicio a Dios es la mejor inversión que podemos hacer de nuestra vida. Amén. Verso 3: por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Ciro se escucha bien espiritual, bien lleno de fe, y el hombre ni siquiera teme a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce, pero su corazón ha sido seducido por Dios y tiene una convicción: aquello que Dios quiere que él haga. No hay manera de que te opongas, no hay manera de que te resistas cuando la convicción del Espíritu Santo está sobre de ti. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde hay judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia
de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir el templo del Señor, se dispusieron a subir a Jerusalén. La obra de Dios no es la obra de un hombre. ¿Quiénes participan en la edificación del reino de los cielos? Todos aquellos a los cuales Dios ha despertado su espíritu. Si usted no tiene el deseo de comprometerse con la obra de Dios, es muy seguramente porque Dios no ha despertado su espíritu. Y eso debería de preocuparnos. Porque servir a Dios es un privilegio. Y si tu espíritu no ha sido despertado para invertirte en las cosas de Dios, debería de preocuparte porque no estás siendo escogido. El Señor Jesucristo mismo lo dijo de esta manera: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si Dios te llamó, responde al llamado, permanece fiel para que entonces Él te escoja, te unja, te aparte y te consagre para el cumplimiento del propósito que Él tiene para tu vida. Pero mientras que nosotros amemos tanto, nuestra comodidad no sucederá. El día domingo estaba predicando en una congregación y les decía: uno de los mayores pecados que ha cometido la iglesia del siglo XXI es que se ha edificado para sí un altar a su comodidad. Y ese es el más grande problema que estamos enfrentando. Amamos tanto nuestra comodidad que verdaderamente, amados hermanos, muchos de nosotros no estamos activándonos en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque preferimos conservar nuestra agenda, preferimos priorizar nuestro descanso, protegemos nuestros recursos en lugar de invertirnos completamente en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo: no hagan tesoros en la tierra, donde los ladrones llegan y te dicen: ya te la sabes. Mejor haz tesoro en el cielo, donde allí no hay ladrones, donde allí todo lo que tú inviertas formará parte de la forma en la cual Dios decida honrarte cuando estés delante de su presencia. El Señor Jesucristo lo explica de esta manera, y esto es muy significativo porque Él dice que aún un vaso de agua dado a uno de sus siervos no perderá su recompensa. Y en el día del Señor, cuando Él te recompense, Él te va a decir: porque me viste enfermo, porque me viste desnudo, porque me viste hambriento, porque me viste sediento y supliste mi necesidad. Y tú le preguntarás: Señor, ¿cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo te vi desnudo? ¿Cuándo te vi hambriento? ¿Cuándo te vi sediento? Y Él te responderá: porque lo hiciste para uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Eso es invertir en el reino de los cielos. Es darnos al propósito de Dios. No es correr como quien no tiene meta, estar peleando por una posición dentro del cuerpo de Cristo, la cual no voy a honrar porque carezco de identidad y compromiso. Es verdaderamente descubrir en la intimidad con Dios a qué me ha llamado el Señor y comprometerme con ello. ¿Y sabes cuál va a ser la prueba que determine verdaderamente tu nivel de compromiso? Aquella que te obligue a salir de tu zona de confort. Cuando nosotros tomamos la determinación de quedarnos con el Señor, hay recompensa. Acuérdate de la historia de Elías y Eliseo. Quédate aquí. Así como vives tú y vive Jehová, te aseguro que no te dejaré. Quédate aquí, yo tengo que ir a otro lugar. Vive el Señor y vives tú, que no te voy a dejar. Quédate aquí, ya me tengo que ir. Vive el Señor y vives tú, no te dejaré. Bueno, ¿qué quieres? Lo que tú tienes, pero por el doble. O si estás atento y si te mantienes unido a mí, lo tendrás. Pero si no, no.
¿Por qué le dio la posibilidad Elías a Eliseo de recibir la doble porción que había en él? Porque durante años Eliseo mostró compromiso y fidelidad, cosa que no mostró Giezi. Y por eso la unción de Eliseo se tuvo que ir a una tumba, porque no hubo alguien con el suficiente compromiso y revelación del llamado para recibir la unción que había sobre Eliseo. Necesitamos darnos cuenta que Dios puede usar a cualquiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Pero ese cualquiera debe demostrar disposición y disponibilidad. Porque si no lo hay en nosotros, Dios va a usar a otro. Y esto lo vamos a ver en el libro de Esther. Cuando Mardoqueo le dice a Esther, este es tu momento. Y si tú no lo haces, la salvación va a venir de otro lado. Pero de que Dios nos salva, Dios nos salva. ¿Acaso será que por nuestra negligencia otros están haciendo lo que Dios nos llamó a hacer? Fuerte, ¿no? Pero muchas veces por nuestra negligencia Dios le da oportunidades a otros para que hagan lo que nosotros no quisimos hacer o lo que nosotros menospreciamos al hacer por Dios. Hoy día a muchos jóvenes los invitas al pastorado y te dicen, pero ¿qué garantías me da? ¿Qué garantías? Pues sí, por lo menos un sueldo seguro. ¿Qué garantías tengo? La garantía de que Él es fiel. ¿Qué más quieres? Hay personas que dicen, no, es que la iglesia ya no me es redituable, ¿qué otro la pastoré? Es que el ministerio en el que estoy ya no me gusta. ¿Por qué? Es que ya no es como al principio. Y abandonan la obra de Dios. Pero la obra de Dios jamás se queda abandonada, porque como sucedió en el lugar de Judas, Dios levanta un Matías. Y escrito está que otro ocupe su lugar. ¿Será acaso que nuestra negligencia le está diciendo al cielo, yo no quiero servirte, levanta a alguien más? Y el cielo te dice y te trae convicción, pero si he puesto sobre de ti mi llamado, te he revelado mi voluntad, te creé con esta finalidad. ¿Qué haces llenándote el vientre de la comida de los cerdos cuando deberías estar sentado a mi mesa disfrutando de un banquete? Servir a Dios es el más grande privilegio que podemos tener. Y Ciro, un hombre pagano, nos lo enseña. Fíjense, dice la Escritura que todos aquellos a los cuales Dios despertó su espíritu, subieron a Jerusalén. Verso 6, todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Cuando Dios es el rey de tu corazón, Él gobierna también tu billetera. Dígalo después de mí, cuando Dios es el rey de mi corazón, también es el rey de mi billetera. A veces, amados hermanos, no tenemos en consideración cómo Dios nos ha bendecido para resolver cosas dentro de su reino, a través de nuestros recursos, a través de nuestra fuerza, a través de nuestra capacidad, a través de nuestra inteligencia. No todo en el reino de los cielos es dinero, pero si Dios te da es porque te va a pedir. Y si te pide es porque ya te dio. Suyas son todas las riquezas de la tierra. Y si te ha concedido administrar alguna parte de esa riqueza, debemos entender que eso somos administradores de Dios. Todo le pertenece a Él.
Suyo es todo el oro y la plata del mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Multiplicar la parte que nos ha correspondido administrar. Amén. Y si Dios despierta nuestro corazón a invertirlo en algún área que glorifique su nombre, hagámoslo con alegría, hagámoslo con entusiasmo, hagámoslo con prontitud. Amén. Verso 7, además el rey Ciro hizo sacar, vean nada más esto, además el rey Ciro hizo sacar los utensilios de que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. ¿Cómo se llamaba el hijo de Nabucodonosor? Belsasar. Y al rey Belsasar se le apareció una mano que inscribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Por qué? Porque tomó estas copas que pertenecían al templo del Señor en Jerusalén y su padre las había tomado para reservarlas en su tesoro, y las tomó y las utilizó como cosa común. Y por eso Dios tiene esa manifestación frente a él y le dice: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, por lo tanto he puesto límite a tu reino. ¿Qué hace Ciro? Es tan profunda la convicción que no solo le quiere construir un templo al Señor en Jerusalén, sino que dice: todo lo que Nabucodonosor trajo y lo hizo parte de su templo, de su riqueza, va a ser devuelto al templo del Señor. Y luego viene un inventario. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro 30, tazones de plata 1000, cuchillos 29, tazas de oro 30, tazas de plata 410, objetos diversos 1000. En total fueron 5400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbazar a Jerusalén cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. Es Ciro quien está liberando al pueblo de Israel de la esclavitud, del cautiverio, del exilio, y los está regresando a Jerusalén para edificar un templo para el Señor. Punto número 2. Todo gran proyecto debe de comenzar y sostenerse con adoración. Todo gran proyecto debe de comenzar y sostenerse con adoración. Amén. Esdras capítulo 3. Y leemos a partir del verso 3 y de ahí brincamos al verso 6. Fíjense lo que dice la escritura. Esdras 3:3. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. ¿Quién diseñó el templo? David. Y lo diseñó por revelación del Espíritu Santo. Recuerden que David le deja el billete y los planos a Salomón. Es Salomón quien lo construye, pero quien decide sus dimensiones y la posición dentro del terreno es David, por causa de la revelación del Espíritu Santo. Ahora, si esta nueva generación de hombres y mujeres que han regresado a Jerusalén y desean construir el templo del Señor, tienen en su corazón colocar el altar en el mismo lugar, esto nos enseña una cosa. Y es que los principios que Dios ha establecido deben de ser para nosotros inamovibles. No podemos negociar con Dios. ¿Comprende? Cuando yo era niño negociaba mis castigos. Y si por alguna razón me merecía 10 azotes,
Negociaba con mi mamá hasta que quedaban en 3. Con Dios no podemos negociar. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y eso nos enseña claramente que si Dios ha establecido principios para la adoración, esos principios se tienen que respetar. El Señor Jesucristo mismo lo confirma. El tiempo viene y ahora es en el que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, involucrando sus emociones, involucrando su mente, involucrando sus intenciones, dándole sentido a la adoración, pero siempre basados en la verdad, en los límites que la palabra de Dios nos establece. Entonces, ese pasaje adquiere mucho sentido. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Es decir, comienza a haber una restauración de la adoración a Dios. Y aquí hay un dato muy interesante, verso 6. Aún no se habían echado los cimientos del templo. Hay personas que dicen, bueno, es que yo quiero alcanzar cierto nivel de desarrollo para entonces ya adorar con ganas al Señor. Adóralo desde el comienzo. Y sostén lo que Dios te llamó a hacer con una actitud de adoración continua. ¿Por qué? Porque es la adoración la que nos coloca por encima de nuestras tormentas, por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras limitantes. Usted puede tener un montón de problemas, carencias, enfermedades y dificultades. Le desafío a una cosa: adore con todo su corazón al Señor y luego, cuando esté en la presencia de Dios, dígame si sigue viendo del mismo tamaño su problema, su carencia, su enfermedad o dificultad. Es imposible, porque cuando entras a la presencia de Dios, lo único que ocupa tu visión, tu corazón, tu mente es Él. Y entonces puede ser que tu circunstancia no cambie, sigues teniendo escasez económica, sigues teniendo esos problemas familiares, sigues teniendo esa enfermedad, sigues teniendo esa dificultad, pero por causa de la presencia de Dios y tu vida de adoración, tú ya lo ves desde otra perspectiva. Lo ves desde la perspectiva de la intimidad con Dios. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. No esperes a que todo en tu vida ya sea perfecto. Comienza a acercarte al Señor y Él se encargará del resto. Él se encargará de perfeccionarte, Él se encargará de transformarte, Él se encargará de revelarte su voluntad. Él te va a guiar. Por eso es tan importante considerar que nuestro corazón en las manos de Dios es como el cauce de un río. Él te va a dirigir. ¿Comprende? 3. Jamás menosprecies lo que Dios te permite realizar y alcanzar. Nunca menosprecies lo que Dios te está permitiendo hacer. Nunca lo hagas. Todo lo que Dios nos permita hacer, lo tenemos que hacer con gozo, con alegría. Y debemos de sentirnos contentos de poder hacerlo para Dios. Hay muchas personas que se sienten frustradas con su ministerio, principalmente pastores, porque no han alcanzado lo que anhelaba su corazón, lo que deseaba su mente. Y déjeme decirle que si Dios es soberano y Dios no nos lo ha concedido o no nos lo ha dado, es porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él sabe por qué lo hace. Entonces, sin importar lo que nosotros podamos realizar o alcanzar, debemos, amados hermanos, hacerlo con alegría y con esa actitud de gratitud, porque es Dios permitiéndonos
hacerlo. Dios tiene sus planes y Él sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Pero Dios, ¿por qué a mí no me has dado más? Él sabe. ¿O dudas de su sabiduría? ¿Crees que eres más sabio que Él? Esdras capítulo 3, versos del 10 en adelante. Dice la escritura así: cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf con sus címbalos para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Él es bueno, su amor por Israel perdura para siempre. Fíjese qué hermoso, está habiendo un ambiente de alabanza y de adoración. Tienen levitas, tienen sacerdotes, hay trompetas y la obra del Señor está avanzando. Fíjese, y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. Lea conmigo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Los ancianos que habían contemplado el primer templo, el esplendor del templo de Salomón, al ver los cimientos del nuevo templo, dijeron: este no tiene lo que aquel. Y se sintieron decepcionados. No dudo que tuvieran cierta melancolía y que la emoción por reconstruir el templo del Señor fuera también parte de lo que estuviera motivando estas emociones en su interior. Pero la realidad es esta, amados hermanos: este segundo templo ni de lejos iba a tener el mismo nivel de gloria y majestad que tuvo el primer templo que construyó Salomón. Para el primer templo, solo por ejemplo les pongo, Salomón utilizaba maderas carísimas y preciosas para recubrir los muros del templo. Pero no contento con eso, esas maderas eran recubiertas con láminas de oro puro. Cuando asciende al trono su hijo y se da la división de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, pues los ingresos para mantener el reino se vienen abajo y saquean el templo. Y entonces al rey Roboam dice: pues como no hay billete, en lugar de hacer escudos de oro como los que tenía mi padre, hagámoslo de bronce. Y eso tiene una enseñanza muy poderosa y trascendente cuando como seres humanos tomamos lo divino y lo queremos sustituir con algo corriente. Porque en ese tiempo el cobre era un material corriente. El bronce, perdón. Entonces, qué interesante es el hecho de que como hijos de Dios aprendamos a valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y jamás menospreciemos lo que Dios nos está permitiendo realizar. Dice que estos ancianos que conocieron el primer templo prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Los más jóvenes, los que no habían contemplado el esplendor del primer templo, ahora estaban contentos porque Ciro había autorizado que se edificase templo para el Señor en Jerusalén. Y dice la escritura en el verso 13: y no se podían distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos.
En este contexto es cuando la voz profética te centra. Y si nos conectamos a lo que históricamente mencioné al principio, que los contemporáneos de Esdras y Nehemías es Ageo, en Ageo 2:9 hay algo poderosísimo que Dios habla a su pueblo. Porque si bien este segundo templo no tiene la riqueza de Salomón, pero hay una promesa dada por Ageo y dice: el esplendor de esta casa será mayor que el de la primera. ¿Por qué? Porque en esta segunda casa, que están menospreciando algunos porque no tienen las paredes recubiertas de oro, es la casa donde Jesús va a caminar y va a adorar. A ese es el esplendor de la casa al que se refiere Ageo. Ageo está viendo a Jesús transitar por aquello que es figura de lo que Él en realidad representa. Porque el templo de Dios en la tierra es Cristo. Y después nosotros, su iglesia. ¿Comprende eso? Así que nunca debemos de menospreciar aquello que Dios nos está permitiendo hacer. Si Dios te está dando la oportunidad de hacer algo que a tus ojos es demasiado pequeño o insignificante, hazlo con toda calidad, hazlo con toda excelencia, hazlo con alegría, con disposición, hazlo con generosidad. ¿Por qué? Porque en esto le estás dando testimonio al cielo de dónde está tu corazón. La escritura es clara a través del apóstol Pablo y él dice: y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no como para nadie más en este mundo. Así que dejemos de comparar y enfoquémonos en hacer lo que podemos hacer con lo que tenemos para hacerlo, que Dios se encargará del resultado. ¿Amén? ¿Amén? Bien. 4. Cuando la causa es del Señor, Él nos abre puertas y nos provee. Amén. Cuando la causa es del Señor, Él nos abre puertas y nos provee. Vamos a Nehemías capítulo 2, libro de Nehemías, capítulo 2. En el capítulo 1 se nos enseña que le llega a Nehemías la noticia de cuál es la condición de Jerusalén. Recuerden que Esdras y Nehemías son contemporáneos. Entonces le llega la noticia pues de que Jerusalén está en ruinas, su muralla está destruida, sus puertas han sido consumidas por el fuego, y Nehemías siente un gran dolor en su corazón, porque Nehemías ama la obra de Dios. Yo no entiendo cómo hay personas que se pueden alegrar de que alguna iglesia o algún ministerio le vaya mal, pero sucede. ¿Por qué? Porque tal vez esa iglesia no es de su agrado, o ese ministerio o ese pastor no les agrada. Y pasa más de lo que nos podemos imaginar. Y sabe, creo que esta actitud que hay en Nehemías es algo que deberíamos constantemente estar buscando que existe en nuestro interior. Amor a la obra de Dios, amor por la casa de Dios. Ya David nos lo enseñó y él dijo antes de morir: a pesar de todos los esfuerzos financieros que he hecho para dejar todo listo para la edificación del templo al Señor, de mi tesoro personal, por amor a la casa de mi Dios, yo de mi tesoro personal voy a dar tanto como pueda. Entonces, esto le pega en el corazón a Nehemías y él comienza a hablar con Dios y confiesa sus pecados y los pecados del pueblo y le dice al Señor: te suplico, allí en el verso 11, que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos
y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. Es decir, Nehemías está hablando de su rey. Y dice la escritura que en aquel tiempo yo era copero del rey. Y vamos al capítulo 2. Dice, un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe de haber algo que te está causando dolor. Quiero hacer un paréntesis para mostrar un principio muy interesante y muy poderoso en el liderazgo. Tú no debes de estar enfocado solo en los resultados que te produce la gente que está bajo tu autoridad. Debes de interesarte mayormente en la gente que está bajo tu autoridad, porque si cuidas de la gente que está bajo tu autoridad, garantizarás los resultados. ¿Qué es más importante, el resultado o la gente que produce el resultado? La respuesta es la gente que produce el resultado. Y si la gente que tengo bajo mi autoridad no está produciendo el resultado que espero, mejora tu estrategia. Pero no deseches a las personas. Hay quienes dicen, no me funciona, lo cambio. Dales oportunidad de crecimiento, dales oportunidad de maduración, dales oportunidad de que puedan ellos desarrollarse. Y después, si después de haberles enseñado, después de haberles instruido, después de haberles dirigido y corregido, no lo hacen, entonces podrás tomar decisiones, pero no seamos impulsivos. Esto me resulta muy importante porque a Artajerjes, siendo el rey, le interesa el estado de su copero. ¿Qué tienes? Te noto triste. ¿No te ves enfermo? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo como líderes nos hemos interesado en el estado de ánimo de aquellos que con nosotros sirven? La gran mayoría de nosotros solamente exigimos resultados. Y esa no es una manera correcta de ser líder. Estás tomando la posición de jefe. Ser jefe y ser líder no es lo mismo. Un jefe es aquel que, aprovechándose de su posición dada en la estructura de la organización, busca ser servido de los demás. Un líder es aquel que inspira y sirve junto a otros, aunque él tenga un mayor nivel de peso sobre la responsabilidad que conlleva alcanzar algún objetivo. Ese es un líder. Y nosotros tenemos que ver el ministerio desde esa perspectiva, recordando las palabras del Señor Jesucristo, que nos dijo que aquel que quiera ser el mayor debe de servir a los demás. Artajerjes es el rey y ahora está preocupado por cómo está viendo a Nehemías. Le quiere servir. El Señor Jesucristo dijo, ¿no acaso yo siendo rey estoy entre ustedes como el que sirve? ¿Y por qué nosotros tomamos posturas tan inflexibles, donde queremos imponer nuestra voluntad sobre las personas que con nosotros colaboran? Porque tenemos una mentalidad de jefes, no tenemos una mentalidad de liderazgo que nos permita extender nuestra influencia. A nosotros nos basta con que la gente obedezca aún nuestras necedades, nuestras intransigencias. Y eso no es ser un buen líder. Puedes dar el resultado, pero a costa del ánimo y la motivación de la gente que tienes a tu servicio. Y lo que la gente debería de decir de ti debería ser lo contrario. Es una persona que me inspira, es una persona que me motiva, es una persona que me enseña, es una persona que me dirige, es una persona que me corrige, pero lo hace siempre buscando que yo alcance un mayor nivel
en cuanto a mi desarrollo personal para poder dar un mejor resultado en aquello que yo estoy realizando. Interésate en la gente que contigo colabora. Dice la Escritura que Nehemías dijo: yo sentí mucho miedo y respondí al rey: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Fíjense nada más. Ya no estamos hablando de Ciro, ahora estamos hablando de Artajerjes. Y este rey está preguntándole a Nehemías no solamente cómo está. Pues estoy mal, fíjate que la ciudad donde vivieron mis padres y donde ahora están sepultados está completamente destruida, en ruinas, sus puertas están consumidas por el fuego. Y la respuesta de Artajerjes, otro rey pagano, no es para nada espiritufláutica como muchos de nosotros responderíamos: oraré por ti. No. Él no le dice voy a orar por ti, él le dice: dime en qué te puedo ayudar. Cuando tú conoces la necesidad de las personas que contigo colaboran, es para que te muevas a la acción. No te estoy pidiendo que le resuelvas la vida a nadie, te estoy pidiendo que de la riqueza, de la abundancia que atesoras en tu corazón, le des aquello que pueda permitirle transitar por el proceso de una manera más cómoda. Muchas veces solo nos desafanamos espiritualmente, y lo pongo entre comillas, diciéndole a la gente: oro por ti, y ni te acuerdas. Esa es irresponsabilidad espiritual. Te voy a apoyar en oración, pero si hay algo más en lo que yo te pueda ayudar, puedes decírmelo con confianza. Y entonces Artajerjes le dice: ¿qué quieres que haga? Y entonces Nehemías vuelve a orar al Señor y le dice: acuérdate que te dije que me dieras gracia delante de este hombre, permíteme ganarme su favor. Y se la suelta: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Le está diciendo: financéeme la restauración de Jerusalén. Ciro había autorizado la restauración y había ordenado que de los mismos israelitas, dada su capacidad económica de cada uno y su disposición y disponibilidad, estos ofrecieran para la reconstrucción del templo lo que pudieran. Pero la necesidad era demasiado grande. Y Nehemías lo sabe, y por eso le dice ahora al rey Artajerjes: necesito que la financies, que me permitas ir para poder ver su reconstrucción. En el verso 6 Artajerjes le pregunta: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Porque aquí me eres necesario, aquí me eres útil, pero no soy inflexible ante tu necesidad. Es triste cuando nos topamos con una autoridad inflexible que no tiene ni el más mínimo grado de empatía por lo que nosotros queremos o necesitamos. ¿De qué nos habla esto? De que tenemos que ser más empáticos. Algo que siempre he enfatizado desde el momento en el cual Dios me constituyó como pastor en esta congregación fue el entender que yo trabajaría con la voluntad de la gente. Y jamás he obligado a ninguno de ustedes a hacer lo que usted se comprometió con Dios a hacer. Si usted no lo quiere hacer, dígame y yo con mucho gusto lo hago por usted.
Pero otra vez volvemos al punto. ¿Será acaso que nuestra negligencia, nuestra falta de amor por la obra de Dios, está diciéndole al cielo, yo no quiero hacerlo, manda a alguien más? Debería ser nuestra actitud como la de Isaías, cuando escuchó la voz celestial diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Y le aseguro que después de todo lo que Dios le hizo transitar, él jamás se sintió usado. Porque esto pasa en la iglesia del siglo XXI. Le pedimos a Dios, úsanos, y después cuando tenemos fuertes compromisos, cuando tenemos grandes responsabilidades, cuando tenemos que invertir nuestro tiempo, cuando tenemos que sacrificar nuestro descanso o nuestras vacaciones, decimos, ay no, es que no es como yo lo esperaba. Ya nada más termino este ciclo y a ver a quién Dios levanta. Ándale, Dios va a levantar a alguien, pero tú te vas a perder el privilegio que Dios te dio. Sí, porque hay personas que piensan que al no estar ellos, la obra de Dios se va a venir abajo. Nadie es imprescindible en la obra de Dios, solo el Espíritu del Señor. Yo me puedo morir esta misma noche y el Espíritu Santo ya tiene quien dirija la oración el jueves y quien predique el domingo. Y quien lleve la obra de Dios adelante hacia un nuevo nivel. ¿Ustedes creen que el cielo estaría preocupado si Dios decidiera llamarme a su presencia esta noche? No, el cielo no se preocupa, el cielo tiene todo bajo control. El problema somos nosotros que no tenemos disposición ni disponibilidad para hacer la obra de Dios. ¿Cuánto no avanzaría la iglesia si tuviéramos la actitud de Saulo? Ya no les hablo del santo apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, quien viendo a Jesús camino a Damasco, lo primero que le expresó, después de haberle preguntado, ¿quién eres, Señor? Y haber escuchado la voz del Señor diciéndole, yo soy Jesús, a quien tú persigues, respondió y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Dios santo, nos están dando lecciones Ciro, el pagano, Artajerjes y Saulo. Y nosotros que presumimos tener al Espíritu Santo y ser templo del Espíritu de Dios, nada más no. Tiene que haber en nosotros una mayor actitud de servicio, una mayor determinación para edificar el reino de nuestro Dios. Amén. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo y respondí, si su majestad le parece bien, envíeme. Verso 6, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía la reina sentada a su lado. En cuanto propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si al rey le parece bien, fíjense, cuando Dios te abre una puerta, no deberías de ser chiquitero. Cuando Dios te abre una puerta, es una puerta de oportunidad y tienes que aprovecharla. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que no sabemos aprovechar oportunidades. Lo vimos en Ruth, recogiendo lo que se caía de todos los trabajadores que estaban recolectando el grano. No decía, ahí solo unos poquitos y me voy. Se aventaba la jornada entera. Y llegaba a casa con su suegra con bastante alimento. ¿Por qué? Porque sabía aprovechar la oportunidad. Ahora, Dios le está abriendo una puerta, moviendo el corazón de Artajerjes a Nehemías, y Nehemías puede ver esa puerta abierta. Es como en Apocalipsis capítulo 4:1, cuando Dios le dice a Juan que voltea a ver los cielos, y cuando él ve los cielos, ve una puerta abierta y una voz que le dice, sube acá. Cuando Dios te abre una oportunidad, también te invita a participar de ella. Te facilita todas las cosas para que puedas disfrutar de ello. Dios no es alguien que te pone la oportunidad aquí y no te da la capacidad para alcanzarlo.
El problema es que muchos de nosotros nos parecemos a ese adolescente que fue a la tierra de sus tíos. Estos se dedicaban a plantar plátano y, tío, deme trabajo, muy bien, vete a llenar las cajas de plátanos. Pasaron 3, 6 horas, no regresaba y se fueron a buscarlo y el muchacho estaba abajo de un platanar, acostado y diciendo: cáiganme platanitos, pero cáiganme peladitos, porque si no, no me los como. Así hay cristianos. Si es de Dios, que todo sea fácil. No, Dios te está abriendo puertas, Dios te está dando gracia. Tú tienes que tener la capacidad para tener de Dios la estrategia para poder obtener toda la bendición que Dios te quiere dar a través de esa puerta. Vean, si al rey le parece bien, ruega usted que me envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Y como el corazón del rey en las manos de Dios es como el cauce del río, dice que el rey accedió a mi petición. No porque Nehemías fuera muy cercano a él. Dios estaba peleando por Nehemías. Dios estaba obrando a favor de Nehemías. ¿Cómo ora usted cuando le pide algo a Dios? Yo recuerdo mucho la oración que mi mamá me compartió de cómo oraba por su casa. Era por allá el año de 1977. Y la causa de que yo exista fue su preocupación cuando vino la respuesta de Dios a su petición. Ahorita le cuento bien el chisme. 1977 ella tiene el deseo de tener una casa en esta misma calle, la misma calle de la iglesia. Y todos los días oraba al Señor y le decía: Señor, dame una casa muy cerca del templo, aunque sea la más horrible, dame esa casa, Señor. En eso se enfatizó siempre su oración, aunque sea la más horrible. ¿Cuál casa le dio Dios? La más horrible. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? Dame un trabajo, Señor, pero uno que me dé, pues aunque sea para esto. Pídale bien, ya la puerta está abierta. Algunos de ustedes todavía no entienden esto. Les cuesta trabajo pedirle a Dios. ¿Tú crees que Dios está esperando a que seas mejor hijo o hija para darte aquello para lo cual Él ya te abrió la puerta? Si ya te abrió la puerta, ya es oportunidad, ya depende de ti. Tienes que aprender a pedirle a Dios. Y cuando le pidas a Dios, sé generoso contigo, porque se lo estás pidiendo a aquel a quien le da lo mismo darte la casa más horrible de la calle, le da exactamente lo mismo a darte la mejor que pudiera haber. ¿O cree que Dios tiene problemas de liquidez? Le da lo mismo. ¿Por qué no le pides lo mejor para ti? Aprende a pedir. Dios le da la casa más horrible a mi madre y entonces ella tiene que entrar en una dinámica de pagos bancarios y demás, y a ella se le olvida su calendario y ahí vengo yo. Así que fue un error de cálculo, pero humano, porque Dios ya lo había determinado. Cuando me veían en el mercado con mi papá, él muere cuando yo tengo 5 años, así que eso debió haber pasado aproximadamente cuando yo tendría 4 años. Yo nazco en el 77, aproximadamente estamos hablando del 81. Él muere en el 83. Y cuando él me llevaba al mercado,
la gente solía decirle, es su nietecito, don Roberto. Y él, lleno de orgullo, decía, es mi hijo. Él quería ponerme por nombre Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Es decir, el resultado de mi fuerza aún en mi plenitud. Pero mi madre, gracias a Dios, no se lo permitió. Por eso es significativo en el pasaje anterior que cuando Nehemías le habla al rey, la Biblia enfatiza que tenía a la reina a su lado. Porque a veces las mujeres son las que no permiten que uno fluya, con el perdón de las presentes. Pero ella le dijo, no, como Benjamín. Vamos a ponerle Samuel porque es un regalo de Dios. Y así fue. Ya le conté el chisme completo. Bueno, seguimos adelante. Dice la escritura que el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Diga después de mí, cuando Dios me abre una puerta, Él se encargará de todo. Lo único que yo tengo que aprender es a pedir con fe. Otra vez, es a pedir con fe. Es a pedir con fe. Tienes que dejar de ser chiquitero. Tienes que pedir con fe. Y sucede algo bien interesante. Dios le está abriendo puertas, lo está bendiciendo, Dios lo está favoreciendo y él llega a Jerusalén. Pero siempre va a haber alguien a quien no le guste lo que haces. El verso 10 dice, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. Siempre vas a encontrar en el desarrollo del propósito de Dios para tu vida personas que intenten demeritar tus esfuerzos. Personas que no estén dispuestos a reconocer que lo que has logrado, lo que has alcanzado, no es por tu carisma, sino es por el hecho de que Dios ha estado contigo y Dios ha peleado tus batallas. Lo que ven no es el resultado ni la pericia de mi capacidad. Lo que ven es lo que Dios ha permitido que alcancemos, lo que Dios nos ha brindado, y en ello debemos de tener gozo y alegría. Amén. Vamos a Nehemías capítulo 4. Y vamos a trabajar sobre el punto número 5. Toda oposición se enfrenta ¿cómo? Con oración, convicción y constancia. Cuando atravieses por un proceso de estrechez y dificultad, no tienes permitido rendirte. No tienes permitido rendirte. Si es necesario, ora más, pero no te rindas. Mantente en rumbo con convicción y constancia. Amén. Entonces, Nehemías 4. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Están menospreciando el trabajo de Nehemías. Y todavía Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Su servidor ha estado expuesto a muchas críticas durante mucho tiempo. Y durante algunas ocasiones, ministros, gente que entiende un poco más de las cosas de Dios, en algún momento me han atacado. Y hay personas que han dicho, ¿qué ha hecho?
Eso que ha hecho lo hace cualquiera. Eso que ha hecho no es nada, está mal hecho. Pues es lo que Dios me ha permitido, al menos con toda mi capacidad puedo decir delante de Dios, me he invertido sin reservas en la obra de Dios. Pero siempre habrá gente que no tenga la capacidad de poder ver algo bueno en otro. Verso 4. ¿Qué hace Nehemías ante las burlas? ¿Qué hace Nehemías ante el menosprecio? ¿Qué hace Nehemías ante la oposición? Verso 4 dice, por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque provocan la ira de los que reconstruyen. ¿Y después qué hizo? Continuó con la reconstrucción y levantaron la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Cuando tú decides dejar de ver aquello que podría orillarte a quejarte y comienzas a orar, comienzas a recibir también de Dios un nuevo ánimo. No te quejes, ora. ¿Entiende eso? Es fundamental para que nosotros podamos tener éxito en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. Las brechas son cuarteaduras, son espacios en una muralla que le permiten al enemigo entrar y conquistar. Las brechas dentro del cuerpo de Cristo se tienen que cerrar y a veces no se cierran porque en lugar de estar del lado correcto, estamos del otro lado. ¿Qué quiero decir? Que en lugar de que nos demos cuenta que limar asperezas con otros creyentes nos ayudan para no darle lugar al diablo para destrucción de lo que Dios está haciendo entre nosotros, no, nos ponemos del lado del diablo y seguimos generando brechas entre nosotros. Nos olvidamos de la expresión del apóstol Pablo cuando éste dice que procuremos, mientras esté de nuestra parte, el vivir en paz con todos. Que prioricemos el vínculo de la paz. Amados hermanos, tenemos que cerrar brechas. Y usted sabe con quién no está conectando. Y si no está conectando con alguien, piense si eso que le impide conectar vale más que la sangre de Cristo que les compró a ambos o a ambas. Me sorprende cómo aún el apóstol Pablo tiene que dedicar tiempo para pedirle a dos mujeres dentro de la iglesia que se pongan de acuerdo, que dejen de pelearse, que dejen de tener actitudes carnales. Y le aseguro que si hablaban con el apóstol Pablo, cada una de ellas tenía su argumento del por qué no conectaba con la otra. Y hasta con Biblia en mano. Porque así somos. Cuando en realidad debemos de recordar que no basta con recitar un texto para tener la razón.
nuestra expresión debe de estar de acuerdo con el espíritu que inspiró dicha palabra. Y es ahí donde muchas veces nuestro argumento simplemente deja de tener validez. Cuando tú y yo comencemos a cerrar las brechas, esto va a provocar molestia en el reino de las tinieblas. Porque muchas veces el diablo no se mete con la iglesia porque la iglesia está demasiado dividida. Que se peleen entre ellos. Me voy a enfocar con los que sí oran, con los que sí leen la Biblia, con los que sí quieren vivir en unidad. Me voy a enfocar con estos que se sigan matando. No representas un peligro para el reino de las tinieblas mientras que continuemos nosotros odiándonos unos a otros y criticándonos unos a otros. El Señor Jesucristo dijo: en esto sabrán que son mis discípulos. Jamás dijo en el nivel de unción que ustedes tengan. Jamás dijo en la cantidad de tiempo que puedan pasar hablando en lenguas. Jamás dijo en la cantidad de cursos que tomen. Él solo dijo una cosa: en la forma en la cual se amen los unos a los otros. Pero si no podemos pasar del límite que nuestro orgullo y nuestros prejuicios nos han marcado, puedes hablar horas en lenguas y temblar, sacudirte y caerte al piso, pero si no tienes amor, de nada sirve lo que estás haciendo. ¿Entiende eso? Que llegue a lo profundo de su corazón. Dice la Escritura: se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. ¿Qué hicieron? Oramos entonces a nuestro Dios. Oraron y se mantuvieron constantes en la construcción de la muralla, teniendo una actitud de estar alertas y prontos para defender la obra de Dios. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Siempre va a haber gente pesimista. Rodéate de los optimistas, rodéate de los que tienen fe, rodéate de los que sí creen. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían hasta 10 veces y nos advertían: los van a atacar por todos lados, pero no se involucraban. Siempre hay gente que lleva y trae. Y cuando te trae, aparentemente te muestra una cara, pero en realidad, si no está caminando junto a ti, no tiene compromiso para la visión contigo. ¿Qué hace Nehemías? Así que puse a la gente por familias con sus espadas, lanzas y arcos detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y les dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Verso 16: a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Verso 17: tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales hacían su trabajo con una mano y con la otra sostenían un arma. En tiempos de presión, en tiempos de exigencia, no te puedes cruzar de brazos y contemplar. O somos parte del ejército de Dios o no somos nada. Dios no te salvó. Cristo no derramó su sangre para que fueras un adorno en la vitrina de los que Cristo compró. Así que ponte a dar fruto. Fíjense. Verso 20: por eso en el lugar donde se oiga el toque de trompeta cerraremos filas, nuestro Dios peleará por nosotros. Verso 23:
Ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno llevaba su arma, incluso cuando iba a buscar agua. ¿Qué te dice eso? El líder pone el ejemplo. No puedes poner cargas pesadas sobre otros que tú no estás dispuesto a llevar. Si pido puntualidad, no puedo ser alguien que llegue tarde. Si pido compromiso en la asistencia, no puedo ser una persona que esté faltando. Muchas veces somos tan incongruentes en lo que le exigimos a los demás porque estamos en la posición que creemos que nos permite exigirles y demandar de ellos, cuando lo único que deberíamos entender es que estamos en esa posición de privilegio porque nosotros tenemos que ser ejemplo al rebaño. Y no puedo poner sobre de otros cargas que yo no estoy dispuesto a llevar. Eso es injusticia. Entonces un líder tiene que inspirar con su ejemplo. Albert Einstein decía, el ejemplo no es solo una forma de influir sobre los demás, es la única forma. Y esa es una realidad. Nehemías da ejemplo de compromiso. Imagínense a toda la gente con temor, sabiendo que los van a atacar, intentando cerrar las brechas, intentando reconstruir la muralla, esforzándose noche y día, acarreando escombros y construyendo y preguntando, ¿y Nehemías? No sé, ya tiene como 15 días que no lo veo. Y Nehemías ya estaba acostado. Y Nehemías, ¿quién sabe cuántas veces estamos haciendo algo que el líder nos exigió hacer y el líder no participa en lo que pidió? Líderes, entiendan un principio que ha dirigido mi vida durante todo el tiempo que Dios me ha permitido presidir su obra, y es que delegar sin supervisar no sirve. Si vas a delegar, tienes que supervisar lo que estás delegando, porque de otra manera te estás desentendiendo y estás mostrando falta de interés incluso en lo que la persona que te va a producir el resultado requiere. ¿Por qué? Porque en todos los procesos, cortos y largos, siempre deben de haber ajustes, lo cual corresponde a la mejora continua y al control de calidad que debemos de tener sobre todos los procesos que vivimos y administramos. Entonces, la obra de Dios debe de tener un control de calidad alto que nos permita ofrecerle a Dios cosas con excelencia, un servicio que esté a la altura de su majestad. Amén. 6. Un verdadero despertar espiritual se reconoce por un profundo anhelo por la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8. Muchas personas en la actualidad piensan que un avivamiento tiene que ver con gente en el suelo, con gente gritando, con gente sacudiéndose, y dicen, este es un avivamiento, y termina el sacudimiento, terminan las lágrimas, termina ese tiempo de euforia y la gente no tiene un nuevo compromiso para con Dios. Esa fue diversión. Entonces es importante que entendamos, un avivamiento como tal trae siempre un despertar espiritual que produce en nosotros un profundo anhelo por la palabra de Dios. Vaya a Nehemías 8. Dice la escritura, al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está enfrente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. No están en un auditorio con aire acondicionado. Están afuera
de la muralla junto a la puerta de las aguas y le están pidiendo a Esdras: léenos la ley de Dios. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Está habiendo una reunión de 6 de la mañana a mediodía de estar leyendo la palabra de Dios, y usted apenas aguanta 40 minutos y dice: ay no, yo ya no pongo atención, yo voy a prestar atención lo que mis asentaderas me permitan prestar atención. Párese allí en su lugar, estírese si quiere discretamente, no haga esto. No, o sea, no estoy en contra de que pueda ir a la parte de atrás si ya se cansó, pero sigue prestando atención. Allí en este momento no hay sillas cómodas, ni esas de carta blanca que son dolorosas. No hay sillas, están de pie o están sentados a raíz del piso. Y llevan 6 horas escuchando la lectura de la ley. Y vea, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Bendito Dios que no sonaban celulares. ¿Se imaginan ustedes a los niños corriendo frente a Esdras mientras él leía la ley? No lo creo. Yo creo que sus padres los tenían quietecitos. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todo. Todo bajo el cielo tiene su hora. Verso 4: el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matías, Semá, Ananías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor postrándose rostro en tierra. Fíjese lo que dice el verso 7. Los levitas, Jesúa, Baní, Sebarías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Jazabad, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera la lectura. Esta es la labor del pastor y el maestro al interior de la iglesia. No debe ser interesante para nosotros ser admirados por lo rebuscado de nuestra enseñanza o nuestro lenguaje. Hace muchos años había personas, y con temor de Dios y respeto lo digo, que al ocupar el púlpito utilizaban muchas palabras rimbombantes cuando la gente a la que enseñaban no había terminado ni siquiera la primaria. En algún momento incluso parecía chiste decir: ya va a iniciar a predicar tal hermano, saquen su diccionario. Porque la gente no entendía qué es lo que hemos sido llamados a hacer: lo complejo, fácil; lo profundo, digerible, entendible, porque finalmente es lo que debemos de darnos cuenta. Si Dios nos ha dado el privilegio de enseñar a otros, es para poner a su alcance los recursos que Dios nos ha mostrado de una manera tal que ellos los puedan digerir y poner en práctica. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Solo están leyendo la ley de Moisés
y el Espíritu Santo se manifiesta en esa asamblea que tiene hambre de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo les trae convicción de pecado sobre lo que ellos están escuchando, y ellos saben que no han sido fieles al Señor, y el momento es tan solemne, tan profundo, que el Espíritu mismo los convence. Imagínense a Esdras agarrando a garrotazos con el libro de la ley a la gente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Pero ¿cuántas veces en nuestro celo herimos en lugar de sanar? Porque algunos ministros tienen una fascinación por presentar a Dios implacable, inaccesible. Y la realidad es que sin diluir el Evangelio, nuestra responsabilidad es mostrarles un Dios cercano. Dios se hizo cercano a nosotros en Cristo Jesús. Y Pablo, cuando expone y enseña, dice: yo les presenté a ustedes el Evangelio no en la sabiduría de un hombre, sino en el poder del Espíritu Santo. Y es lo que debe de enfatizarse, que sea el Espíritu Santo trayendo convicción, que sea el Espíritu Santo dirigiendo, mostrando, dando vida, porque yo te puedo emocionar, pero ¿cuánto te durará esa emoción? ¿Una hora? ¿Media hora? Pero cuando el Espíritu Santo lo hace, esto permanece. Amén. Tenemos nosotros, amados hermanos, que responder a la palabra del Señor. Ahora, dice que ellos estaban llorando. ¿Está de acuerdo? Ahora, vea el verso 12. Nehemías les dice: no lloren porque es un día consagrado al Señor. Gócense y váyanse a comer. Y dice el verso 12: así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y a celebrar con gran alegría. ¿Por qué? Porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Esa es nuestra ganancia. Que la gente entienda. A mí me han dicho que estoy guiando mal a la congregación porque utilizo la Nueva Versión Internacional para predicar y enseñar. ¿Por qué lo hago? En otras ocasiones se los he mostrado y se los he dicho, pero considero prudente recordarlo por su lenguaje fácil de entender. Ese es por qué utilizo esta Biblia, porque es muy fácil de entender. Otras versiones son muy complicadas de asimilar una idea, porque su lenguaje es rebuscado. Y tal vez, si hablamos de forma literaria, emplean un lenguaje muy rico, pero siendo honestos, en desuso. ¿Qué requiero yo como pastor? Que tengas la palabra del Señor a tu alcance, que sea para ti entendible, que sea fácil de comprender. Para mí eso representa una ganancia. Y vemos en esta porción de Nehemías cómo era lo que a él le motivaba. Por eso puso a Esdras a enseñarle al pueblo la palabra, porque Esdras dominaba tan bien el tema que lo difícil lo hacía fácil. Y de eso se trata cuando enseñemos a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños. Los principios de la Biblia no los vamos a diluir, pero los vamos a enseñar de una manera que sean muy fáciles de entender.
Y entonces de esta manera la gente los va a recordar. Amén. Bien, finalmente concluimos con una porción de Nehemías capítulo 7, verso 1. Y lo tenemos proyectado aquí en nuestra lámina. Si usted puede ver allí en la fotografía, ya está construida la muralla de Jerusalén, y las puertas que estaban consumidas por el fuego ahora ya han sido puestas en su lugar con madera nueva, y ya incluso están los porteros en cada una de las puertas. Fíjese lo que dice Nehemías capítulo 7, verso 1. Y dice la escritura: una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, hasta ahí, todo lo que Dios promete lo cumple. Quédese con eso, lo que Dios promete lo cumple. Despertó el corazón de Ciro con un propósito: que se reedificara un templo para el Señor. Movió el corazón de Artajerjes primero, ¿para qué? Para enviar a Jerusalén a Nehemías y que éste supervisara la construcción de la muralla. Pues bien, todo lo que Dios se propone lo logra. Y Dios te quiere usar como un colaborador de su obra, pero necesitamos disponernos para que esto suceda. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, fueron colocadas sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. ¿Por qué? Porque conforme avanza el propósito de Dios, la gente tiene que ir tomando su posición. Y la obra de Dios va agarrando forma, la forma que Dios le dio. Así que sí, Dios está despertando su corazón a hacer algo por su reino. No endurezca su corazón. Sea dócil, sea noble y deje que Dios lo lleve a cabo a través de usted. Su disposición y su disponibilidad marcarán la diferencia en el plan que Dios tiene para su vida. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias al Señor.